Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Buenos días, hermano. ¿Hace mucha calor? No, está bien, ¿verdad? Es verdad que yo digo siempre que yo traigo fresquitos de Sevilla. Sevilla. Si me lo permiten ustedes, antes de comenzar, decirle lo que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia. Primero quisiera dar las gracias a la iglesia, a todos los hermanos, por las oraciones que tuvieron en el tiempo que tuvo malita mi cuñada, la hermana de Mercedes. Ya está con el Señor y le doy las gracias a la iglesia por el consuelo, el cariño, las oraciones que ha sido dada. Y nosotros lo sabemos que lo habéis hecho con mucho cariño y con mucho amor. También me gustaría informar a la iglesia, por si algún hermano no lo sabe, que esta semana pasada falleció nuestro hermano Manolo Salvador. El miércoles por la noche ya falleció, se fue con el Señor, y el jueves por la tarde se le hizo el servicio en el sanatorio de los hermanos. Fue impresionante. A mí me impresionó mucho. Yo quería mucho a Manolo Salvador. Él fue mi pastor durante muchos años. Lo poquito que sé me lo enseñó él. Y aprendí de su fidelidad, de su amor al Señor, su amor a la iglesia, todos los días de su vida, todos los días. Esa tarde del jueves por la tarde se encontró allí en el salón donde se le hizo el reposo, pues llenito de gente, llenito. Yo le calculo más de 500 personas había, más de 500 personas. También dio la casualidad, bueno, de que ese mismo jueves terminó la conferencia que se hacía de las iglesias de Cristo en Quebec, y muchos hermanos pues estuvieron allí en el servicio que hay en la despedida de Manolo Salvador. Fue muy precioso. Allí había muchos pastores y muchas personas que podían predicar y dar un semblante de Manolo Salvador. Sin embargo, el servicio lo presidió su yerno, Paco Barbervira. Y los que hablaron fueron sus nietos y sus nietas. No habló más nadie. Sus nietos, sus nietas hablaron de su abuelo, de cómo era, de cómo sentía, de cómo amaba al Señor, y cada uno dijo alguna cosa sobre el abuelo. Y a mí me gustó mucho, muchísimo.
más que si hubiera predicado, yo qué sé, algo importante. Para mí lo importante era sus hijos, sus nietos, que conocieron y vivieron el testimonio de Manolo Salvador. Y la verdad que para mí fue precioso. Ya está con el Señor, descansando y disfrutando de esta morada que el Señor tiene preparada para cada uno de sus hijos. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos las gracias por tu Hijo Manolo Salvador, Padre, por el tiempo que lo tuviste aquí con nosotros, por ponerlo delante de nuestras vidas. Y te doy muchas gracias, Señor, por su testimonio y fidelidad. Rogamos por su esposa, por sus hijos y por sus nietos, para que tú los consueles con toda consolación espiritual. Y ahora, Señor, estamos delante de tu presencia para meditar en tu palabra. Yo te ruego que tú perdones mis pecados, Señor, mis faltas, que tú no me mires a mí, Señor, que me vea a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Y que esta palabra, Señor, que tú me has dado, sirva para edificación, para enseñanza, para exhortación, para que te demos la gloria y la honra a tu Padre. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pedro en su primera carta dice algo precioso. Dice: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por medio de Jesucristo. Y dice, después que hayamos podido y que hayamos padecido en este mundo, Él mismo nos va a fortalecer, nos va a establecer conforme a su riqueza. Y dice el apóstol Pedro: a Él sea la gloria. Dice el apóstol que nos llama, que Dios nos llama. Ese es el Dios creador, el Dios que salva, el Dios que nos conoce, el que nos oye, el que nos acompaña a pesar de nuestras cosas y de nuestras vidas, de nuestras equivocaciones. Él nos acompaña. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Él era el verbo, Él es Cristo, el verbo es la palabra, ¿verdad? Él era el verbo de Dios, y ese verbo, esa palabra, fue hecha carne, fue hecha hombre, y vivió con nosotros. Y vimos su gloria, como el único Hijo de Dios. ¿Y qué dice más? ¿Qué dice más? Lleno de gracia y de verdad. Yo aquí me rindo. Aquí me rindo delante del Señor y delante de su palabra. Y digo: Señor, yo sé que tu Hijo Jesucristo es tu palabra encarnada y que Él vino a buscarnos para acercarnos a ti, pero lleno de gracia. ¿Qué es eso? Señor, yo me rindo a ti. ¿Qué es eso?
Es difícil, por lo menos para mí, es difícil explicar el significado de algunas palabras. Sí. Primero porque tenemos un idioma, el castellano, que una palabra puede significar o puede tener diferentes definiciones. ¿Sí, no es verdad eso? ¿Verdad? Que el castellano es muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Lo que hemos leído aquí, gracia. La palabra gracia tiene diferentes definiciones. La podemos aplicar para diferentes cosas. Por ejemplo, la gracia la podemos definir por el grasero, por la gracia que pueda tener una persona. Esta persona es graciosa, tiene gracia, ¿verdad? También la podemos usar cuando alguien hace una cosa bien, la hace con arte, y le decimos, esta persona tiene gracia, tiene arte, ¿verdad? También la podemos emplear, la palabra gracia, para ser educado, dar las gracias por algo que se nos ha dado, se nos ha hecho, y le damos las gracias. Pero también la palabra gracia, espiritualmente, la podemos usar para el perdón que nos da Dios. Y fijaos, aunque no merezcamos ese perdón, eso se le llama gracia, la gracia del Señor. ¿Amén? Sí. Misericordia. Misericordia es una palabra también muy entrañable, porque la usamos más. Nosotros usamos más la palabra misericordia que la palabra gracia. La misericordia es igual que gracia. La misericordia, yo creo que tiene algo muy parecido a la gracia. Está muy unida, pero tiene algo diferente. La misericordia y la gracia, hay algo que se diferencia. La misericordia es cuando tienes el deseo de ayudar al necesitado, a una persona que lo necesita, o ayudarle. Eso es tener misericordia, sin mirar si lo merece o no lo merece. Esa persona se ha caído, me da igual si se ha caído porque es tonto o por lo que sea, yo voy y le ayudo. Esa persona necesita alimento, yo le voy a ayudar, aunque esa persona haya sido un cabeza loca y haya gastado dinero en lo que sea menos en alimento y ahora no tiene para comer, yo le voy a ayudar. Eso es misericordia, sin tener en cuenta si se lo merece o no se lo merece. Eso es misericordia. Y está muy pegado a la gracia. Es fácil confundir la gracia y la misericordia. Tanto es así, mirad, es un dato, que algunas traducciones de la Biblia ponen misericordia en vez de gracia. Por ejemplo, en la versión de Reina Valera del 60, en el Salmo 148, dice: hazme hoy por la mañana tu misericordia.
en la traducción original, dice, hazme hoy por la mañana tu gracia. En el original griego, y eso hay en muchos textos, no me voy a parar más, en el original griego está escrito en hebreo, y la palabra en hebreo, que significa gracia, es Yesed, escrito Hesed, se le llama Yesed en hebreo, que significa gracia, no misericordia, gracia. Entonces, ¿por qué hay traducciones que ponen misericordia en vez de gracia? Bueno, mira, algunos estudiosos, hombres, que han estudiado las traducciones antiguas, como la Septuaginta, que fue la primera traducción, donde pone misericordia en vez de gracia. Dicen ellos, la opinión de ellos es que en aquel tiempo, como en este, se entendía mejor la palabra misericordia que la palabra gracia, Yesed. Entonces pusieron misericordia para que el que lo leyera, la gente, el pueblo, cuando lo leyera, supiera que es de la misericordia de Dios. Pero en realidad, la palabra correcta, la palabra original que viene del griego, es Yesed. Yesed. Nosotros, que tenemos tantos libros, tantas traducciones de la Biblia, que tenemos las redes sociales y podemos preguntar cualquier cosa de esta, debemos de saber cuál es la diferencia entre la palabra misericordia y gracia. Porque, mire, me dice un pastor, no le llames común a lo que es santo. No le llames común a lo que es santo. Si tú sabes que eso es santo, que proviene de Dios, estúdialo, medítalo, ve qué es lo que quiere decir, para que tú sepas lo que Dios quiere decirte a ti y no otra cosa. ¿Qué es misericordia? Ya lo hemos dicho un poquito, ¿verdad? Misericordia es cuando Dios tiene misericordia. Eso dice la palabra. Yo tengo misericordia cuando tengo misericordia. Cuando Dios tiene misericordia, porque Él es bueno con todos. Misericordia es dar ayuda, amor, cosas buenas, aunque la que la reciba no sea merecedor de ella. Y voy a sacar un texto que lo saben de memoria. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Para ahí. No corras tanto. No corras tanto. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera. ¿Por qué dice de tal manera? José Luis, porque es una cosa tan grande que tú no puedes compararla con nada. Y entonces dice, mira, es tan grande, el amor de Dios es tan grande, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Cuando dice el mundo es a los seres humanos, al género humano, a todos los hombres y mujeres. De tal manera amó Dios al mundo. Eso es misericordia. Porque Dios ama a todo el mundo por igual, sin tener en cuenta quién es y quién no es, qué ha hecho, qué no ha hecho, si es blanco, si es negro, si es de aquí o si es de allí. De tal manera ama Dios al mundo, al hombre. Eso es tener misericordia. Ama. Después voy a volver
a Juan 3:16 para la segunda parte. Dios no se paró en quién merecía su amor, no se paró en eso, sino que amó a todo el ser humano, sin distinción. Eso es misericordia. Me acuerdo de una historia que contó Jesús. Jesús contaba historias, me encanta Jesús. Porque lo veo tan cercano, lo veo tan nuestro, que él no te dice, mira que el filósofo tal en el libro tal. No, él dice, mira, te voy a contar la historia. Y te cuento la historia del andar por calle, del andar por casa, para que lo puedas entender bien. Y eso lo que quiso el Señor hacerle entender a los discípulos que es misericordia. Mateo capítulo 20, desde el 1 al 15, dice así, está hablando Jesús, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Una cosa muy normal, ¿verdad? Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, lo envió a trabajar a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otro que estaba en la plaza desocupado y le dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Fíjate, os daré lo que sea justo. E hicieron lo mismo. Saliendo cerca de la hora 11, a 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y el hombre le dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal. Y comenzando desde los postreros hasta los primeros, empezó a pagarle. Al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, la paga de un día. Al venir también los primeros, pensaron que había de recibir más, porque también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora y nos ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces el hombre dijo, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo. Pero yo quiero dar a este último como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Pensar en el Señor. O tiene tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Eso es misericordia. Ese hombre tuvo misericordia contratando a los hombres desde por la mañana y le dije, voy a pagarte un denario. ¿Tú trabajas por un denario todos los días? Sí, yo trabajo, dámelo. Pero al que lo contrató por la tarde le dio lo mismo. Entonces, oye, le ha dado lo mismo. ¿Y qué? Yo no puedo ser bueno. Ese es el Señor. Que tú ves que el Señor tiene misericordia con otros, que tú dices, ese hace lo que le da la gana en su vida y mira cómo el Señor lo bendice. ¿Y qué?
¿Y qué? El Señor es bueno. El Señor es bueno. Y no mira si tú te lo mereces o no te lo mereces. Él es bueno contigo y conmigo y con ese. Haya hecho ese peor que tú, yo haya hecho mejor que ese. Él tiene misericordia lo mismo conmigo que con él. Ese es el Señor. ¡Qué bueno, Dios mío! Madre mía. Dios usa de misericordia, dando la oportunidad a todos los hombres. Voy otra vez a Juan 3:16. La primera parte, de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Eso es tener misericordia. Y la segunda parte de Juan 3:16 dice, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay una diferencia ahí. Dios ama a todo el mundo. Ama a todo el mundo. Fíjate si ama que le dio a su Hijo, a todo el mundo, para que creyera en Él. Pero la vida eterna se le otorga a aquel que recibe a ese Dios bueno y misericordioso que mandó a su Hijo, reciba a ese Hijo y le da la gracia del perdón, la gracia de la vida, de la promesa que el Señor tiene. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Vamos a ver un poquito sobre la gracia. Es muy difícil, hermano, ¿verdad? Porque es tan bonito. Y no solamente eso. Eso es hablar de los misterios de Dios. ¿No te das cuenta? Por eso este hermano decía, no llame común o usual o corriente algo que es santo. Hablar de los misterios de Dios, de la misericordia, de la gracia de Dios, es hablar algo especial. Hablo algo que solamente sale del corazón de Dios. Y nosotros tenemos ese privilegio de poder meditar en esa cosa tan grande, tan grande. Dice el Evangelio, en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 de ese primer capítulo de Juan, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, es que ahí me rindo, lleno de gracia y de verdad. La misericordia es para todo el mundo. La gracia es a través de Cristo. Y sigue diciendo en ese capítulo 1 del Evangelio de San Juan, ya que el Verbo fue hecho, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Esto es para volverte loco. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Veis cómo no se puede correr tanto leyendo? Lee el Evangelio. Yo sé que lo has leído muchas veces. Léelo, pero léelo muy despacito, sin prisa, aunque te lleve en unos versículos una semana.
pero medita en cada palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que el Señor te pide? La ley, por medio de Moisés fue dada, la ley. La ley de Dios fue escrita en 2 tablas de piedra, 10 leyes, 10 mandamientos. Pero el pueblo hebreo, la religión, los gobernantes, los pastores, hicieron 613 leyes sobre esos 10 mandamientos, la agrandaron e hicieron 613 leyes. Eso fue para todo el pueblo. Ahora dice el texto del Evangelio, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y dice el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos. De la plenitud de Cristo. Dice que en Cristo mora, vive, tiene toda la deidad de Dios. Y de esa plenitud tomamos todo. Tomamos todo. Gracia sobre gracia. La misericordia y la gracia. ¡Wow! La misericordia y la gracia viene de Dios. Claro que sí. Eso no puede venir de otra persona, de otro lado. Viene de Dios. La misericordia de Dios está disponible a todos los seres humanos. Pero para alcanzar la gracia se necesita fe. Romanos 5, 1 y 2, eso no sabéis de memoria. Ese texto, ¿verdad? Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Misericordia y gracia. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Misericordia y gracia. ¿Por qué dice misericordia y gracia? No es igual una cosa que otra. Porque si misericordia es igual que gracia, no lo pondría así. ¿Correcto? Misericordia es una cosa y gracia es otra. Que sí, que son tan iguales que nos podemos confundir. Y nos confundimos. Pero es algo muy importante en que nosotros los creyentes, los que creemos en Dios, los que creemos que eso viene del corazón de Dios, podamos diferenciar y ver la diferencia entre la gracia y la misericordia. Hay 3 cosas que es muy difícil de explicar y aún más difícil diferenciar una de otra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de misterios espirituales. El amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. 3 cosas. ¿Tú sabes diferenciarlas? A mí no me pongan esa aprieto. El amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? La misericordia de Dios y la gracia de Dios. El amor de Dios es para todos los hombres. La misericordia para todos los necesitados. La gracia para los que han puesto la fe en Jesucristo. El hombre corriente, cualquier hombre del mundo, puede experimentar el amor de Dios. El hombre puede obtener la misericordia de Dios, pero la gracia, el Yesed, esta palabra es tan grande
que no se puede comparar con ninguna otra. La gracia contiene el pacto en la sangre de Jesucristo. El pacto que hizo Dios con Jesucristo, ahí está la gracia. Vas a morir en la cruz y vas a derramar tu sangre para el perdón de los pecados de los hombres. Ahí está el pacto, esa es gracia. Todo aquel que crea en ti, que se limpie con la sangre de Cristo, tiene la gracia de Dios, tiene el perdón, la vida eterna. Todas las promesas que el Señor da, las tiene ahí. En la gracia de Dios tiene el favor de Dios. Ay, el favor de Dios. Tiene la paciencia, la fidelidad. La gracia tiene los dones del Espíritu Santo. Sí, Señor. Los dones del Espíritu Santo la tiene la gracia. Porque los dones del Espíritu Santo no pueden venir si no es por la gracia. La llanura del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Todo viene de Dios. Y todo viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es todo igual. Ni todo se consigue de la misma forma. Todo tiene su orden. Porque Dios es un Dios de orden. Todas estas cosas se pueden unir. Todas estas cosas que hemos dicho, todo se puede unir en una sola palabra. Yesed, gracia, la gracia de Dios. Colosenses capítulo 2, 9 al 10 dice: porque en él habita, fíjate cómo, ¿qué dice esto? Vale. Porque en él es Cristo, porque en él habita corporalmente, en la persona de Cristo, toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe lo que significa eso? Toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios está en Cristo. Por eso Cristo es Dios. Y es una verdad irrefutable. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Sí. Y nosotros estáis completos. ¿Sabe lo que esta palabra en el griego se llama pantené? Como el shampoo ese de pantené. ¿Sabe por qué se llama pantené el shampoo? Porque en ese shampoo está acondicionador, suavizante, lava, peina, suaviza, pantené completo. Vosotros estáis completos, pantené, en Él, en Cristo. Nosotros estamos completos en esa deidad que tiene Cristo. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Ese es Cristo. Cristo está en lo más alto. Cristo vino a este mundo. Dios amó tanto al mundo que dio a ese Cristo, para que todo aquel que crea en Él tenga todas estas cosas y esté completo en Él. No porque tú eres bueno, no porque tú haces las cosas muy bien, no. Por la obra de Cristo. Él murió en la cruz para perdonar tu falta, tu pecado, tu metedura de pata. Él ha perdonado tu pecado. Y Él salva y eres hija de Dios por el sacrificio de Cristo. ¿Ven? Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. Recibimos la gracia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Veis la diferencia con la misericordia? La misericordia es algo que Dios derrama a todos los hombres. Dice la palabra. Por eso es tan importante leer la palabra y leerla por despacito. Bien. Que Él tiene misericordia
y hace llover sobre justo e injusto. ¿Ven? Él hace llover sobre justo y injusto. Ahí está la misericordia de Dios. Él te da bendición sin mirar si te lo merece o no te lo merece. Él te lo va a dar. Él te hace llover. Él te da agua para tu tierra, para que beba, para que viva, sin mirar si te lo merece o no. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. Dice el Salmo 119, porque tu misericordia, oh Jehová, está llena toda la tierra. Ayer tarde estábamos en la playa y yo me metía con mi familia, me metía con ellos porque yo los veía sentados mirando para el agua. Digo, ¿pero qué estáis haciendo? Estáis mirando para allá el agua. Tenéis los pies en la arena, sentados en una hamaca mirando el agua. Y así lleváis 4 horas que ya. Yo, ¿esto lo que es? ¿Tú has visto una cosa más tonta? Reilly, ir a la playa, antes, a mí mismo, que no, Reilly. Esa arena, ese agua, esos niños con la pelota. Pero sin embargo, yo ayer miraba para el agua y al fondo estaba el sol. Y digo, Señor, qué grande es. Qué grande es, qué cosa más grande. Y tú no la regalas, no la das. Estamos aquí, sentados mirando y estamos viendo la misericordia de Dios. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Mi mujer se hizo una foto mirando al sol que estaba aquí y se puso así, sosteniendo al sol. Igual un sevillano corriente y muriendo. Ay, Dios mío. ¿Por qué es tan importante conocer lo que es gracia? Porque la misericordia te acerca a Dios. La gracia te hace que poseas por fe lo que Jesucristo te da. Por fe en Jesucristo. Efesios capítulo 1 dice, no lo busques. Efesios 1:7 dice, el perdón de los pecados es por su gracia. Efesios 2:8. Somos salvos por gracia, Romanos 3. Justificados por gracia, Romanos 4. Por fe, que es por gracia. Y todas las promesas sean firmes por su gracia. Así hay 1000 textos donde habla que todas las bendiciones es por gracia. Es por gracia. Me acuerdo de una historia preciosa. Es muy cortita. Si me alargo, estáis cansados, me levanto y digo, digámoslo ya. Y nos vamos. ¿Qué? Que me calle ya, ¿no? Me está diciendo la mano. Es que esta sí que no se calla. Una historia muy cortita. Pero, mira, esta historia tan cortita que es, te demuestra lo que es misericordia y lo que es gracia. Resulta que un hombre trabajaba en un cajero, en un banco, como cajero. Y un día, contando el dinero, cogió un billete y se lo guardó. Oye, claro, las cámaras lo vieron. Al final del día, el jefe lo llama y le pregunta, ¿cuánto tiempo está trabajando conmigo? Dice, 20 años. Dice, ¿tú sabes que te puedo despedir por lo que has hecho, no? Sí, lo sé. Y además te puedo denunciar y te van a llevar a la cárcel por lo que has hecho. Sí, lo sé. Dice el dueño, el jefe, dice, pero no te voy a denunciar para que no te lleven a la cárcel.
pero te tengo que despedir. Porque yo soy misericordioso. Y no quiero que te metan en la cárcel. Eso es misericordia, ¿verdad? Te cuento esta misma historia, pero con la gracia por delante. Mire, el jefe le llama y le dice: ¿cuántos años estás trabajando conmigo? 20 años. ¿Sabes que te puedo despedir? Sí. Y despedirte y llevarte a la cárcel. Sí. Sí que lo sé. Pero mira, vamos a hacerla de una manera diferente. Yo te perdono lo que has hecho. Y no solamente te perdono, sino que además te hago heredero del banco para que no robes nada. Eso es gracia. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros, que nos perdonó. No solamente nos perdonó, sino que nos ha hecho hijo y heredero del reino. Amén. Eso es lo que hizo Cristo. Y no solamente tuvo misericordia. Misericordia es que soy bueno y te perdono. Pero no, la gracia va más. La gracia dice: yo te perdono, pero además te doy vida, una vida abundante, y te hago hijo mío y heredero del reino. Para volverse loco, ¿verdad? Dice: es que para ser creyente hay que estar un poco loco. Pues sí, pues sí. La misericordia de Dios te perdona, la gracia te convierte en hijo de Dios. La misericordia de Dios hizo que viniera Jesucristo, y por la fe en Él nos da todas las promesas. Todas las promesas. Termino, y quiero que te lleve un texto para tu casa y lo leas, lo apuntes y lo dediques. Hebreos 4:16. Llévatelo, medítalo. Oye, y si te da por escribir, escríbelo y lo comparte un miércoles con nosotros. Habla con José. José, tengo una pequeña reflexión, quiero dársela a los hermanos. Y la puedes dar. Mira lo que dice: acerquémonos. ¿Quién se puede acercar a Cristo? A Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. No dice al trono de la misericordia, no dice al trono del amor, sino dice al trono de la gracia. ¿Para qué, Señor? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ve, hace la diferencia. Dios te da misericordia y gracia. Misericordia y gracia no es lo mismo. Por eso hace aquí el Señor la diferencia. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Él nos ama, Él es bueno con nosotros, Él quiere darte, ayudarte. Pero además vas a hallar gracia para el oportuno socorro para nuestro vida. Llévate ese texto, estúdiatelo, piensa en algo y compártelo con los demás. Que el Señor te bendiga y que la gracia y la misericordia de Dios nos lleve toda esta semana. Amén. Señor te bendiga.